Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a domingo, el día del Señor. Hay que levantarnos, hay que quitarnos esa pereza espiritual e irnos a alimentar del cuerpo y sangre del Señor Jesucristo, que nos ayuda a lidiar contra todos esos dolores, sufrimientos, padecimientos, enfermedades, necesidades que a veces el enemigo nos hace caer y sentir. Pero con la fuerza de Cristo nuestro Señor nos podemos levantar, así como el profeta Elías. Pero antes de ir ahí, a ver qué nos enseña el día de hoy, pidamos al Espíritu Santo que sea el que nos guíe y nos dirija. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu llena luz, y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y conceda una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y haga buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscrito al programa visto, nos conceda la liberación de un alma al purgatorio, cuando sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy es de proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que el semilla que sea plantada de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que nos has encomendado, a mi esposa, hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y todos los que ven este programa, cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, habla Señor, que tu siervo escuche. Lectura del libro de Josué 24. En aquellos días Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, quien hizo ante nuestros ojos aquellos prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos, por lo que al atravesamos, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustar y ver qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustar y ver qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustar y ver qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustar y ver qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. Gustar y ver qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor
redime a sus siervos. No será castigado quien se acoja a él. Gustar y ver qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 5, 21, 32. Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él, que es el Salvador del cuerpo, como la iglesia se somete a Cristo. Así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpo suyo que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su pareja carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. En este es un gran misterio, y yo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan 6, 60, 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde al principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Gustar y ver qué bueno es el Señor, dice el salmista. ¿Qué podemos aprender o qué te viene a la mente cuando oyes gustar y ver qué bueno es el Señor? Me viene que lo que Él da es de un sabor, por decirlo así, rico, porque es puro, es limpio, transparente y sin mancha. Sí, realmente sí. Me quedé pensando porque no me venía a la mente, pero el Salmo nos enseña eso, pero el Salmo 34 o 33 para la Iglesia Católica habla del rey David. Es David quien lo escribe. Lo que está David viviendo en ese tiempo lo podrás hallar en 1 Samuel capítulo 21, versículo del 10 en adelante, y el capítulo 22, que es cuando David se siente pues presionado porque están los soldados que lo van a apresar
entonces siento un temor grande, profundo, un sufrimiento como muchos de nosotros sentimos a veces. ¿Por qué? Porque las cosas no van como nosotros pensamos, porque las cosas no salen. A veces los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, los problemas materiales, los problemas de salud. El diablo se aprovecha de todo ello. ¿Para qué? Para meter miedo. Y David sentía ese temor. De tanto temor sentía que empezó a hacerse, cuando lo reconocieron, empezó a fingir que estaba loco. Dejaba que le caía la baba de la boca, empezaba a rasguñar las paredes, hacía tantas cosas. El rey que lo había apresado dijo, este es un loco, ¿para qué me lo traen? Llévenselo de aquí. Y lo sueltan. Pero al siguiente día se muestra la misericordia de Dios, porque Dios lo lleva al templo por medio del Espíritu y ahí en el templo lo abastece de alimento, le da el pan, lo fortalece, le da la espada con la que mató a Goliat. Y cuando sale de ahí, un ejército de gente adolorida, sufriente, Dios lo pone a su disposición y después lo va a convertir en unos valientes. Y empieza a pelear la gran pelea. Pero tenía la gente más débil de Israel, más sin embargo, era Dios quien peleaba por ellos. Se les llegó a conocer los valientes de David. Los transformó Dios Todopoderoso. Los sacó de la cobardía a ser los valientes. Dice la palabra de Dios que había uno que mató tantos con un cuchillo, que el último que mató, de tanto que había tenido apresado el cuchillo en su mano, se le quedó pegado en el cuchillo, porque se endurmeció, yo no sé, la mano, dice la palabra de Dios, se quedó ahí la mano, se quedó pegada a ese cuchillo de tanta gente que había matado, uno solo. Enseña de qué, de gustar y ver qué bueno es el Señor. Toda la gente que mató el rey David en su tiempo representan a los espíritus de este momento, de esta vida. Aquellos que nos afligen, aquellos que nos quieren hacer caer hasta el suelo, que nos quieren meter en depresión, que quiere que nuestro matrimonio termine, que nuestros hijos se separen, que perdamos todo amor a Dios o respeto a Dios. Pero cuando te acercas a Dios, cuando lo buscas, como dice el primer versículo del Salmo, mira lo que dice, ahora Señor, que tu siervo escuche. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Cuando una persona humilde reconoce de dónde viene su poder, una persona humilde es todo lo contrario de un soberbio. El soberbio piensa que porque él es inteligente, porque él es poderoso, ha logrado las cosas. No, todo viene de Dios. Y la persona humilde reconoce, yo tengo lo que tengo porque Dios me lo dio. Yo no hago nada porque si Dios no lo hace por medio de mí, yo no hago nada. O sea, reconoce, es noble, es humilde. Reconoce que todo se mueve a base de Dios. Cuando reconoces esto, entonces pasa lo que la primera carta que leíste de Josué, en Josué capítulo 24, versículos del 15 al 17, Josué reúne a toda la gente de Israel. Los reunió en Siquem. Y los llamó a los ancianos de Israel y a los jefes y a los jueces y a los magistrados. ¿Ya? Ahí en Siquem era donde Jesucristo liberó a mucha gente. Pero me llama la atención lo de Josué, porque Josué, su nombre, Yeshua o Joshua, perdón por mi hebreo, pero significa Jesús.
es la representación, lo que viene a ser Jesús. Josué los introdujo al reino prometido. Jesús nos va a llevar al reino prometido. Josué les dice, yo no sé a ustedes, pero yo y mi familia serviremos a Yahvé, serviremos al Señor, mi casa y yo. Es importante porque tenemos que tomar una decisión. Si sufrimos, batallamos en esta vida, es por nuestra terquedad y por nuestra necedad. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Caminar conforme a la voluntad de Dios o a la voluntad del enemigo de nuestras almas y enemigo de Dios? En los dos casos vas a sufrir, pero la diferencia que con Jesús, Dios siempre está ahí para socorrerte, para cuidarte, para protegerte. Con el otro no. El otro está para hundirte y llevarte a donde Él te quiere llevar. Por eso mi familia y yo serviremos al Señor. Los del pueblo dijeron, sí, nosotros también vamos a servir al Señor, ha hecho maravillas con nosotros. Y nosotros podemos decir lo mismo, yo amo a mi Jesús, Jesús es bueno, Jesús ha hecho tantas cosas con nosotros, me sacó del vicio, de las drogas, puras habladurías. Porque a la hora de la prueba terminamos abandonándolo. Los del pueblo de Israel terminaron destruyendo el reino de Dios, el reino de David. Se dividió en dos grupos, por un lado Judá y Benjamín, y por el otro lado las otras 10 tribus, que después hicieron sus sacerdotes, pusieron sus altares, pusieron sus iglesias y abandonaron la verdadera iglesia que era la de Jerusalén. Y Dios acabó con esas 10 tribus hasta la actualidad. Nomás quedó Judá y Benjamín, y no es casualidad, porque de Judá tenía que venir el Cristo, el Mesías, y Benjamín significa la diestra del Padre, que es Jesús. La iglesia de Jerusalén prevaleció, aunque también era una miserable pecadora que fue llevada al exilio. Dios la salvó y la persiguió, la cuidó. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Dios, no la va a destruir. Y eso pasó en aquel tiempo. En nuestro tiempo de Jesús también volvió a pasar. Por eso el Evangelio, mira lo que dice. Dice, en aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de vosotros que no creen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo abandonaron, dice la palabra, dicen otros escritos que eran más de 500 personas que estaban en la sinagoga. Y cuando Jesús les dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, el que come y beba tiene vida y vida en abundancia, ¿cómo vamos a comer de ese cuerpo? ¿Cómo vamos a beber de esa sangre? ¿Cómo este hombre nos da ese cuerpo y esta sangre? No le entendieron. Y en vez de pedirle una explicación, en vez de acercarse y preguntarle, se dieron la vuelta y se fueron. Lo abandonaron. Y Jesús no se hizo para atrás. Al contrario, volteó y miró a los discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Ustedes a quién quieren servir? ¿Quieren seguir sirviendo a los dioses del otro lado del río? Esos dioses de la riqueza, de la lujuria, del placer. También se quieren ir, dice Jesús. Probar y ver qué bueno es el Señor. En la actualidad, lo que le pasó a Josué, lo que le pasó a Cristo,
nos pasa a nosotros también. En el año 1517, un hombre de nombre Martín Lutero dividió la Iglesia católica. El reino de Cristo dividido, así como Josué, el reino de David dividido. Los que se salieron acusando a la Iglesia católica y a los sacerdotes, sí, los sacerdotes también tenían culpa que llevar, pero prevaleció la Iglesia. Van a pasar por un juicio, lo tienen que pasar, porque todos somos responsables de nuestros actos. La pregunta es, si en el tiempo de Josué Dios destruyó las 10 tribus en el tiempo de David, aquellas tribus que abandonaron a Jerusalén, ¿qué va a hacer de nuestros hermanos protestantes por haber abandonado al Hijo de Dios? Probar y ver qué bueno es el Señor. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es como dice el libro de Efesios. De tal manera amó Dios a su mujer, que es la iglesia, que eres tú, que soy yo, que son todos los bautizados, nos purifica con el agua del bautismo y con la palabra. Nos está preparando para las bodas del Cordero. Cuando tú te bautizas, te integras dentro del cuerpo de Cristo y eres uno solo. Y por eso pone el ejemplo del esposo y la esposa. Cuando el hombre entra en la mujer, es uno solo. Pero el amor de nosotros no es perfecto. Por eso Dios dice, para que tu amor sea perfecto, sométase el hombre a Cristo, que coopere lo que Cristo hace, y la mujer que se someta a su marido. Pero en la actualidad, la mujer no quiere someterse y el hombre tiene mucha culpa, porque el hombre no camina conforme a la voluntad de Jesús. Hay que cambiar nuestra actitud, gustar y ver qué bueno es el Señor. Si Jesús dice sométase, sométase, pero siempre y cuando el marido esté sometido a Jesús, y aprender que cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando nos incorporamos por medio del bautismo a la Santa Iglesia, estamos dentro del cuerpo de Cristo y somos uno con Él. Ese es el misterio de nuestra fe, ese es el misterio de nuestra Iglesia. Y cuando estamos dentro de Jesús, pues ¿quién contra Jesús? Nadie, porque Jesús es Dios, Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Kyrios, el Alfa, el Omega, el Creador del cielo y de la tierra. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Probar y ver qué bueno es el Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.